El Guadalajara esta noche le ha ganado al Mazatlán con algo de sufrimiento al final. Aquí está la Hormiga marcando de penalti el gol del empate después del autogol de Bedoya y finalmente cae el segundo gol del equipo de las Chivas que le da la victoria al Guadalajara y un gol de Mazatlán, pero no le alcanza al equipo mazatleco para poder empatar el marcador. Luego sucede, Desi, buenas noches, que cuando más fácil parece que el panorama se presenta, algo sucede, se complica la situación, se indigesta un poco el equipo contrario y el Guadalajara termina ganando apuradamente el partido, aunque a final de cuentas es otro triunfo para el equipo de las Chivas. Nuevamente muy agradecida de estar en la mesa, gusto saludarlos. Sí, y ¿sabes por qué sucede? Me voy a poner en el lugar de los futbolistas en el vestidor. En ocasiones hay un grado de confianza de decir, en el papel vamos con el último lugar. No queremos subestimar al rival, se dice siempre en el vestidor, lo hablas con el entrenador, pero invariablemente tu cuerpo como que se relaja. Y luego se combina que el rival, con todas las necesidades que tiene, pues empieza a meter la patita o el piecito, como dicen, ¿no? Tal cual. Entonces creo que esa es la parte donde se combina que el hecho de que uno está en una necesidad, como el caso de Mazatlán, y Chivas, que se cree o está en este momento de líder con 12 puntos, que ahora ya sumó 3, y entonces es cuando topan las dos realidades y es cuando se pareciera más conflictuado el partido. Entonces me parece que es cuestión de nada más ajustar lo anímico y ser más prudente a la hora de atacar esa estrategia. Correcto, aquí está Diony también, está Paco Gabriel, está Beto Franco en esta noche de viernes. En Fútbol Picante vamos a ver los goles del partido. Primero un tiro libre que cobra Álvarez y el balón es desviado, Diony por Bedoya. En esta acción una barrera mal colocada que además no se cierra y va el desvío hacia el fondo de la portería del equipo de Mazatlán. Buenas noches para todos. Tan malo el equipo como tan mala la barrera, ¿no? Al momento del disparo se abre y por ahí pasa y termina siendo gol de Guadalajara, que a ver, desde el primer minuto le marcó la cancha a Mazatlán, estableciendo quién es el uno de la competencia y quién está en la parte baja de la tabla, ¿no? Ya después hablaremos la manera en cómo, aunque quiso manejar el partido Guadalajara, por momentos en el segundo tiempo le daba vida a este Mazatlán, ¿no? Que con nada le pudiera empatar. Esta la falla la Hormiga, también había una que perdonó a Alvarado, este otro disparo por parte de la Hormiga, siempre tratando de buscar la portería contraria. Este es un gran gol, Paco, buenas noches del equipo de Mazatlán. Sí, buenas noches, sí, golazo. Mucho por platicar ese partido, mucho por platicar del partido. Después, Chivas siguió, continuó llegando, esta jugada de Romo también mucho para platicar al respecto. Pero a ver, empecemos por la barrera. Te estás jugando la vida, en el caso de Mazatlán, no te puedes abrir la barrera. No puedes brincar, voltearte. Inadmisible, número uno. Número dos, qué bien que la Hormiga está tirando los penales, qué bueno que se está preparando para cobrar los penales. Es increíble la cantidad de llegadas que tiene. Siempre está de frente al marco, sabe desmarcarse, aparece y tiene, además del gol que hace, tiene siempre 2 o 3 jugadas frente al portero. Una que la mandó por encima en el primer tiempo. Tiene una capacidad para desmarcarse fantástica, formidable. Está en un gran momento físico y futbolístico. Mazatlán remando contra corriente, qué difícil situación para Sergio Bueno y sus jugadores. Están tratando ahí de buscar la luz al final del túnel. Y para los que esperaban desde que empezó el torneo que Chivas perdiera, pues va a ser un fin de semana complicado, porque ellos no ven la luz al final del túnel, sino todo lo contrario. Yo veo Chivas que es un equipo de a de veras, claro que puede perder, pero es un equipo que tiene una base importante, bien dirigido, anímicamente fuerte y bueno, está para cualquier cosa. Ya sonada, buenas noches, 15 puntos del equipo del Guadalajara, 5 victorias de forma consecutiva, un arranque extraordinario del equipo del Guadalajara, más allá de lo que podemos analizar el partido del día de hoy, de lo que dejó de hacer el Guadalajara el día de hoy, a pesar de que gana el partido. A veces suele pasar con la selección mexicana que se mimetiza con un contrincante no tan fuerte y luego se crece contra rivales más sólidos. Encuentro esta similitud con lo que pasó con el Guadalajara el día de hoy. Y la mala noticia, Beto, es que Romo se lastima al final del partido cuando está por delante el clásico, cuando está la selección mexicana a 4 meses del Campeonato Mundial. ¿Cómo están? Buenas noches. Podemos ver el vaso medio lleno, son 5 victorias en 5 partidos, líder general. Yo lo voy a ver medio vacío porque estoy seguro que así es como lo va a ver en el vestidor Gabriel Milito.
hoy Guadalajara dejó de tener o de jugar con la intensidad con la que lo venía haciendo, sobre todo en las primeras 3 fechas. Ya con San Luis había algunos lapsos del partido donde no lo fueron, el propio Romo lo manifestaba, y hoy resuelven los primeros 45 y en el segundo tiempo algo pasa en cuanto a esa intensidad. La victoria salió carísima, porque se lesionó Castillo, porque se lesionó Romo, porque la hormiga aparentemente fue un tema de un tirón, hay que ver que quede hasta ahí, pero lo que es más preocupante, insisto, Guadalajara no se puede permitir no ser intenso a lo largo de todo el partido. De los 90 minutos hay muchos aspectos en los que hoy Guadalajara tiene que trabajar, enfatizar por el túnel tan bravo que viene enfrente. Sobre todo considerando la ligereza de los jugadores, la juventud de los jugadores, la dinámica que suele tener este Guadalajara, se echa un poco en falta precisamente ese ritmo sostenido del Guadalajara en las primeras 3 jornadas. Incluso en el segundo tiempo se atora un poco las Chivas. No es fácil y Mazatlán empata momentáneamente. El clima, las condiciones climáticas. Mucha humedad. Estaba empapado la hormiga. Es muy complicado. Sí. Es muy complicado. No es fácil ni para el local, para el visitante enfrentar este tipo de situaciones. Pasaba en Veracruz, por ejemplo, claro, para no ir más lejos. Lo de Romo, lo hablábamos con Desiré, tú te conoces. Y hay momentos, el músculo te avisa, tu cuerpo, tú sabes, hace un sprint, se agradece, se aplaude su profesionalismo, pero tienes que aprender a dosificarte. No es un jovencito, Romo. Minuto 93, hace un sprint de 40 metros y ahí él mismo dice, me rompí. Esperemos que no sea así, pero tienes que dosificarte. Por supuesto que sí cabe, ya ganaste el partido, ya está terminando el juego, no hagas eso. Cuida tu integridad física por las condiciones climáticas, ¿sí? No escatimes en otras cosas. Ahí me parece que tienes que escuchar a tu cuerpo. Y 5 minutos antes, perdón Beto, 5 minutos antes le habían dado un golpe muy fuerte en la rodilla. Sí. Y para mí es una mano también. En la mano del primer tiempo. Sí. Pero ese golpe en la rodilla había sido 5 o 7 minutos antes, donde se veía que el golpe había sido fuerte, se estaba tocando y tocando. Ya Guadalajara no tenía cambios como para sustituirle. Por eso yo comparto con Paco, ya traes ese golpe. Y por más que sea un contragolpe y por más que puedas llegar a tener esa claridad, tienes que tratar de dosificar. Pero a veces, a ver, dile eso a alguien que tiene un corazón como el de Romo, no está fácil, ¿no? Pero yo difiero, yo no culparía a Romo. ¿A Romo o a Milito? A Romo por salir jugando cuando tiene 45 metros por delante en total libertad. ¿Por qué no salir jugando? Entiendo que el punto de vista de alguien que ha jugado pero es un punto de vista también muy válido. Te encuentras en el corazón de la defensa, como estuvo Romo jugando hoy, como está jugando de central, ¿no? Y sale jugando, encuentra una de acuerdo, pero bien sencillo. Un carril enorme. ¿Qué corre más rápido, el balón o el jugador? Y cuando tienes una sobrecarga y un golpe, evidentemente ya limpiaste la zona, estaban 2 contra 2 Pero sabemos 3. Que tiene una sobrecarga. No, el golpe. Un golpe en la rodilla. Ya son 90 ¿Tendrá minutos, relación con esto? Tal vez no. Deshidratado por el clima. Al final, tú entiendes tu cuerpo y al final, en lugar de ir corriendo, que se le agradece, pues a lo mejor identificar, pues voy a hacer que puntear el balón, deliberarlo o liberarlo para que un compañero lo haga el 2 contra 2. Éramos 3 Pero contra 2. ¿por qué no conducirlo en una salida rápida? Y además es un jugador extremadamente técnico. El minuto de partido, Beto. Por las condiciones, porque ya te dieron un golpe. ¿Le metes el tercero? No, yo creo, insisto. Es un jugador, oye, Adal, tiene una salida impecable. Espectacular. Es un jugador con una conducción perfecta. Yo no veo por qué en realidad, censurar especulamos que salió jugando, ¿no? Especulamos, solamente él te podría contestar cómo se sentía, cómo estaba. Sí. Evidentemente se está jugando en lugar para ir al Mundial. También hay otras muchas cosas, ¿sí? Y desde luego es un jugador que es todo pundonor, todo entrega, todo profesionalismo. Entonces, sí... solamente él sabe cómo se dio el tema. Llama la atención, romperte es porque sí ya sentías algo, no es que ay, de repente me rompí, no es así. Ya la semana, a ver cómo fue, el desgaste del partido. Si eso fue, entonces sí. Quizás estaba deshidratado, son un montón de cosas. Estamos especulando, solamente él sabe, no hay nada que recriminarle en lo absoluto, al contrario, pero si dices, caray, uno con madurez. Como una más lo hace a lo largo de todos los partidos que disputa. Yo sigo pensando, ese golpe en la rodilla
a lo mejor ya no te permite estar en ese tramo final del partido en una condición de aventarte un sprint de esa forma. Pero insisto, no le puedes recriminar a alguien que lo hace porque siempre, ¿no? a lo mejor el golpe en la rodilla no fue tan, o sea, sí se dolió, pero a lo mejor no fue un condicionante para salir jugando de esa Estaba manera. rengueando, Betito. Eso es lo que estaba rengueando. Después del golpe estuvo un rato así. Y a Romo hay que cuidarlo. O sea, todos los futbolistas son importantes, No pero estamos Romo es el sobreprotegiendo a Romo. motor del Guadalajara. Es un jugador que además tiene que estar en perfecta condición física para afrontar su profesión en un momento excelente de su carrera. Y hay jugadores que son echados para adelante. El Chucky Lozano, por ejemplo. ¿Cuántas veces no se lesionó porque no se detenía, no se paraba encarar, ¿no? y chocaba con el defensa, con el portero, poniendo en riesgo su integridad física? Y así es su manera de ser. Hay futbolistas que todo lo contrario, ¿no? Que escatiman cada centímetro, cada metro, cada esfuerzo, cada momento, cada jugada. Creo que sería o sobraría seguir discutiendo o opinando al respecto, porque al final solamente él sabe lo que vivió. Lo que sí queda claro que Romo es el reflejo de lo que hoy es Chivas. O sea, todos buscan dar un extra. Todos buscan dar un esfuerzo más. Todos están conectados, metidos en una línea de juego, por supuesto, que permea desde el cuerpo técnico. Claro, o sea, yo me pongo a pensar, tú que eres futbolista, y tú también, Paco, si todo el Mazatlán está encima y es un contragolpe clavado, ¿Sí? ¿por qué no comandarlo? No, es que eso es de acuerdo. No estoy diciendo que esté mal el contragolpe que intentó hacer. El asunto es que él tiene que ver todo el panorama que conlleva. Siente la presión psicológica de que se siente agobiado porque va ganando por la mínima, 2-1, que Mazatlán se le congestionó y quiere seguir intentando más allá de que se siente pleno para hacerlo, al minuto 90 y tantos. 2, lo que se viene la siguiente jornada, no solamente, ¿sabes la baja sensible que es sin Romo jugar el 14 de febrero contra el América? También posiblemente puede ser como una cuestión de quiero estar listo y ser Yo importante. parece que eso no le está pasando por la mente al jugador cuando... No, la próxima semana... Pero es justo lo que tienes que pensar como jugador. O sea, es que... En ese momento difícilmente va a estar pensando en todo eso, yo estoy de acuerdo. Sí, pero la tienes que tener Pero ahora en ya mente. vemos las consecuencias, Hoy, Está bueno el tema. acabando el partido, Guadalajara tiene en duda... Si es un tema para, Claro, para, extenderse. extenderte. Guadalajara tiene en duda, para este túnel tan bravo de partidos que se viene, tienen duda a Castillo, tienen duda a Romo y el tío está lesionado. Es decir, tus tres centrales podrían ser Aguirre, Campillo y Mique Tapias. O sea, de ahí la gravedad de lo que ocurrió. Pero repito, evidentemente en ese momento ni él ni nadie lo va a ponderar o lo va a valorar, ¿no? O sea, es parte de la adrenalina en la misma acción. Claro, entendiendo que estamos hablando sin tener ningún tipo de conocimiento al momento o información de efectivamente qué pasa con Castillo, cuál es la situación del propio Romo. A lo mejor estamos especulando y exagerando un poco de que no puedan estar en condiciones. Ahora, también Milito sabe que el partido lo tenía que cerrar. Saca a Castillo, por eso que comentas, para meter a Tapias, pero dice, también saco a Ledesma, porque no solamente es el esfuerzo, porque Gómez, que es el que termina entrando por Ledesma, tiene mejor marca que el Richie Ledesma, y dijo, a ver, estamos como que pasivos, no hemos podido aprovechar las oportunidades para matar el partido y lograr un tercer gol, y Mazatlán en cualquier momento nos puede empatar. Tan es así que prácticamente la última jugada del partido la tuvo Mazatlán junto a Conazo, que afortunadamente el tal Arrangel estaba atento, pero era la jugada del gol del empate para Mazatlán. Yo soy de los que considero que ni Castillo ni Romo, y los dos van a estar disponibles para enfrentar el Clásico. Ojalá, porque de lo ¿Van a contrario... estar disponibles? Que no Disponibles, van a estar. van a estar. Es que Romo le hace dijo, así. me rompí. Pero me da la rompí. impresión que eso dice, Una señal muy pero él gráfica, siguió. Después, No, no siguió. Caminó lo que todo pasa es que- camino, Caminó, Por eso caminó, pues, a eso me refiero. Pero él dice, me rompí, Y lo sientes. Muy gráficamente. Cuando lo digo. se rompe, se siente. Lo que estoy pensando, por ejemplo, si es lo que parece que es, el juego contra Portugal en la selección mexicana es el 28 de marzo, falta un mes y medio para ese partido. Claro, estamos yendo un poco más lejos y estamos Si es futureando. desgarre, no va a estar. No estaría. Entonces, bueno, claro que sí es una lesión que puede afectarle. Ojalá a un que jugador no, importante, ojalá que no. Ojalá que no. Pero en conclusión, para mí, por eso yo digo que Romo fue muy imprudente a no tener
ese pensamiento a lo que viene a su futuro, su Pero carrera. no lo y lo que... sabes, Desi, en No, ese sí lo momento. sabes, sí lo sabes. No, y en ese momento no estás Es el- pensando, es va a el- venir no. Portugal con Cristiano al Es el Estadio diferenciador, Azteca, y entonces yo estoy- es el No, diferenciador Desi, de un perdón, jugador que solamente es físico a un jugador que es integral, físico y mental. Futbolista, No como un estoy de futbolista tienes todo eso integrado. Es la diferencia de un líder en la cancha, más porque Pero Romo ¿qué quiere ser más un líder que el defensa Perdón, central? pero yo pensaba... Ahí sí estoy con Beto, minuto 93, estás 2-1, te están apretando el juego y tienes un contragolpe, pues vamos, ahí Pero tienes es razón la- Beto. Por eso te dije la diferencia. En lugar de correr, estás mermado físicamente. ¿Por qué no entregarle inmediatamente? El balón corre más rápido que tú y estás mermado físicamente. Ese es el punto Si principal. estaba mermado físicamente, entonces sí entiendo que fue Es una que imprudencia, sí es pero no muy buen- sabemos. Sí es muy buen tema, o sea, Tema. sí es muy buen tema, honestamente sí es y abarca todo lo que implica el fútbol, inclusive tendrían que involucrarse médicos, Psicólogos. preparadores Claro. físicos, psicólogos, por supuesto, claro que sí. O sea, ¿de cuándo acá encabezar un contragolpe es un pecado mortal? No. Por las condiciones climáticas, el minuto y por las consecuencias y por el ¿Y de resultado quién final. Y es? vas ganando por la mínima, pero vas ganando. ¿Y de quién es? Sí, sí, sí. Trabajas encima Pero del ni equipo. que Romo fuera un veterano de salida en el fútbol. No, pero es un experimentado que tiene que tener Eso todo el sí, programa en cuenta. experimentado, en, sí. en cuenta. Muy experimentado, muy técnico, muy buen jugador, que precisamente esa es una de sus especialidades, salir con el balón controlado y dominado y Entiendo lo que encabezar. pueda decir Desi, pero Romo dice, en este momento, el que tiene la pelota y el más capacitado para tenerla y no perderla y salir con balón dominado y recorrer 20, 25, 40 metros soy yo. Quizás por eso también lo pensó y no se la pasó a alguien más. Así, y que le tocara en un contragolpe, hacer un sprint de 50, 60 metros. Para ver el penal. A al ver, 90. Claro. ver. Sí, y un condicionante, un ingrediente importante ya para terminar, sí estoy de acuerdo que es el marcador. ¿Cómo va el marcador? Para poner en contexto la acción de Romo. Lalo, yo te preguntaría, ¿cómo es posible que el árbitro, estando tan cerca en el penalti que se le marca a la hormiga, estando tan cerca con la visibilidad abierta, ¿por qué tiene que ir al VAR en vez de marcar un penalti que tiene clarísimo a corta distancia? Sí, pues a veces es cuestión de ángulos, es cuestión de concentración, hay muchos factores que influyen. El árbitro fue Vicente Jaciel Reynoso, pienso que lo hizo bastante bien en términos generales, claro, con la ayuda del VAR. Mira, no influyó en el resultado del partido, no influyó en la conducción, un buen manejo de tarjetas y la jugada polémica fue ayudado por Eric Jair Miranda. Yo aplaudo cuando hay un árbitro novato y un VAR experimentado, como el caso de Eric Jair Miranda. Corrió el minuto 23, vamos a ver la jugada. Tenía 2 minutos en la cancha. Jair Díaz intenta jugar de manera imprudente el balón. Quizá el árbitro no pensó que no le había pegado. Sin embargo, a la hora que se ve la repetición en el VAR, se ve que sí alcanza a hacer contacto sobre su adversario. Jamás toca la pelota. Rápido la checa en el VAR. Y el VAR le salva el partido y señala el penal que significó el 2-0 a favor de las Chivas y a la postre el triunfo de las Chivas, ¿no? Yo lo que pienso, Lalo, es que hay acciones tan claras, con la visibilidad tan despejada, estando tan cerca, escuchando el contacto con la rodilla del jugador del Guadalajara y además viendo el contacto, que yo no veo por qué perder el tiempo para ir al VAR cuando tú puedes tomar la decisión automáticamente. Sí, él no la vio el árbitro por cualquier situación, pero afortunadamente para los detractores del VAR ahí está la prueba, ¿no? De que sí sirve, porque fue completamente otro partido, ¿no? Y también tenemos una cuestión reglamentaria, ocurrió el minuto 77, cuando amonestan a este jugador de nombre Sebastián sobre su adversario. En el clásico de clásicos va a ser Arturito Ramos Palazuelos. Vamos a ver si me sale. Le vas a atinar, Lalo, porque es el mejor árbitro que tiene este país, entonces seguramente va a pitar ese partido. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Eduardo Bricio, Gracias. con Nostradamus. el análisis. Muy bien. Nostradamus, exactamente. Vamos a escuchar a Emilio Azcárraga con respecto al Estadio Azteca. Con el compromiso que ha tenido en los pocos días que ha estado con el grupo, ha mostrado cosas muy buenas y esperamos que él nos pueda dar lo que necesitamos en el grupo, ¿no? Siempre estuvimos tranquilos, sabemos la clase de plantel que tenemos y sabíamos que el gol iba a llegar. Obviamente causa un poco de inseguridad por
por no anotar, porque somos un club grande que siempre vamos a estar atacando y haciendo las cosas bien y que el gol siempre tiene que llegar. Pero bueno, en la interna siempre estuvimos tranquilos, sabemos que teníamos que tener paciencia, que es cuestión de tiempo y gracias a Dios se nos llegó el gol y hemos avanzado más y hemos tenido muy buenas actuaciones ahora. Nosotros más estamos preocupados por el grupo, de crecer, de hacer las cosas bien, sabemos que vienen 2 torneos que tenemos que trabajar de igual a igual y bueno, estamos muy tranquilos sabiendo que las cosas van a cambiar a mejor, que es lo más importante. El manejo deportivo es un trabajo bien difícil y a veces es bien ingrato porque la gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos. Y la verdad es que llevamos, yo calculo, pues unos 10, 12 años bastante estables, independientemente del resultado, que pues en este equipo, como lo saben, es o campeonamos o no, o sea, es así de fácil, no hay medias tintas. No estamos contratando por contratar, creo que hay que entender el funcionamiento que quiere el Jardiné que sea y Paulo, y de eso encontrar las posiciones ideales que se tengan que reforzar. Ojalá y sea algo, pero si no, la verdad creo que el plantel que tenemos es súper competitivo y otra vez, o sea, al final es el América y el América está para construir y para hacer muchas cosas. Como saben, nos gusta sufrir, nos gusta rebotar. Las victorias no saben igual si ganamos 1-0, pues también es parte del show. Como lo he dicho, el estadio, pues es de toda la gente, a nosotros y a mi familia nos toca administrarlo y esta primera etapa que termina ahora, digamos, el 28 de marzo por la reapertura es importante y luego pues seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo y luego después, ¿no? Porque hay muchas cosas que por la, ahora sí, la complejidad de la obra no se pueden hacer, por ejemplo, el estacionamiento de afuera, el grande, por todo, ahorita ya no lo ven, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones y eso, otros lo tenemos que hacer posterior del Mundial. Había un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después. Habla Emilio de 2 temas, uno el América, las contrataciones que a veces se acuerda la gente de las que no fueron buenas. Ha habido algunas, desde luego, San Maximán, por ejemplo, para no ir más lejos, reciente ejemplo de un ejemplo muy fresco de lo que pasó con San Maximán, que parecía que iba a ser algo importante en el fútbol mexicano y fue una llamarada de petate, pero yo creo que también la gente se acuerda muy bien de muchos fichajes extraordinarios que históricamente ha hecho el América. Mañana va a debutar otro jugador que es brasileño, volante zurdo, creativo, como es Veiga, y el América, como bien apunta Emilio, no cabe duda que sigue teniendo un plantel formidable el América, más allá de que se fue Fidalgo, que es una pieza fundamental en el América en los últimos 5 años, ¿no? Sí, siempre presente el señor Azcárraga, ¿no? Siempre presente y de alguna manera hablar del Estadio Azteca, del América, pues va de la mano. Es inevitable y me parece que es muy certero en lo que dice en el tema de las contrataciones. Yo creo que si hay un equipo que ha contratado bien en los últimos años es América. Sí, claro. Quizás ahora ha venido a menos, puede que no hayan gustado las últimas contrataciones precisamente, pero en general se ha contratado bastante bien. Es un equipo que se mantiene en lo más alto, 3 campeonatos, un subcampeonato y después te eliminan en liguilla, pues no hay ningún equipo que siquiera se acerque y ahora trata de enmendar el camino. Y no se trata simplemente de despedir gente y a ver quién viene, no. Se va gente que quizás ya terminó su ciclo y va a venir gente que se pretende reconstruya o reinvente este proceso de Jardine. Yo puedo pensar que las palabras de que América no se contratan por contratar va a ser a partir de ahora. Porque si bien es cierto ha habido contrataciones importantes y le han redituado, aquí tengo yo toda la lista. Y entre ellas muchos jugadores que no le redituaron al América y que se contrataron por contratar. Por ejemplo, Pedro Arce, Jeremy Mene, Joe Corona, Carlos Orrantia, Insaurralde, por ejemplo. Después está este otro muchacho, Adrián Gorange, no sé, me imagino que todos lo tenemos ubicado, ¿no? Si en América no se contrata por contratar, todos los tenemos ubicados. Alonso Escobosa, el Oso González, el otro Cáceres que no se quedó, ¿no? Sebastián creo que se llamaba el otro Cáceres también.
¿Quién? Cristian Cáceres, ¿no era? No, era otro Cáceres con ese también. Sergio Díaz, ese paraguayo, prominente figura del Real Madrid, también se trajo, ¿no? Y ya no hablemos de otros que están más adelante. ¿Te acuerdas de Jonathan Estrada tú? Más allá que sea de mi mismo apellido, yo no me acuerdo. De Antonio López. O sea, no funcionan los Estrada. Jürgen Bueno, Damm. pero todos esos jugadores, Diony, no son jugadores protagonistas del América. Bueno, está bien. Y si hablamos de Nico Castillo, ¿qué pasó con Nico Castillo? Sí, de acuerdo. Pero ese es un caso distinto. Un caso de la enfermedad, es un ¿no? caso Está bien, distinto. pero es a donde vamos. Si, Pero tú la dices, rompió, si tú Nico. dices que todos los jugadores. ¿Pero quién no lo con dijo? América. Pero es que dice Beto, si todos los jugadores no son, ¿qué me dijiste, Beto, ahorita? Protagónicos, entonces sí se contrata por contratar. No, pero no. Sí se contrata. es una por- plantilla larga. Diony, a ver, Nico, no puedes mencionar a Nico. defendamos, indefendible, todos pero los que te Nico, mencioné. pero Nico, O sea, un caso y particular. te menciono porque tuvo otro, Fernando Madrigal. Una lesión. El Mono Zuna. Sí, a ver. Ah, bueno. No, pero es que tú no puedes no hay ningún equipo en el mundo que contrate. No, estoy de acuerdo. que Que todos contrate 100% y el funcione. 100% Bien. efectivo. Pero los resultados sí le dan la razón a quien contrató el grueso de los jugadores. Si tú contratas 5 y uno no te funciona, tus contrataciones son buenas. Pero aquí no estamos hablando que nombré, no sé, fácil 15. Pero En la Diony, historia. que no funcionaron. En la historia, No, 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 en, un no, lapso, en un lapso. A ver, en el tiempo que el señor está 15 hablando. años. Bueno, y aquí estamos hablando nada más del 2018 Pero a la Diony, fecha. yo creo que todos esos jugadores Estoy de que tú acuerdo acabas de con Diony, mencionar, no quiero ser peyorativo, pero son todos esos, menos Celoso González, Ajá. por ejemplo, que entró de cambio esta noche con Guadalajara, son esos de relleno. Está bien, Juan Son de Otero, ¿te relleno. acuerdas de Juan Otero? No, no. No, bueno, es que eso. Pero son de relleno. Pero está bien, pero entonces el señor dice que no se contrata por contratar, Es que- y aquí estoy dando pero es nombres que, sí se en contrata por planteles de contratar. 24, 30 jugadores, política es que si es tú me imposible dices. que todos sean buenos. Más rápidamente, Dilrosu, fíjate. si tú me dices Ese es malísimo, sí. que a eso Mala los contratación. contrató, Maximán. a ellos todos juntos en un lapso de 3 años, 4 años, a ellos nada más, te doy toda la razón. Pero si fueron el complemento, si estás hablando Son de complementarios. jugadores A, B y C, son puro jugador C. Inclusive Jerry Memenet y el propio... Pero Paquito, tú dijiste. No, espérame, pero, pero Nico el francés Castillo. que jugó en el Milan, que jugó Jeremy en el Menez, Milan. estamos hablando. Jeremy Jugó en el Menez. Milan. Jeremy Menez, sí. Jugó en el Milan. Y jugó en el Milan. No, no, no. ¿Y qué tanta referencia teníamos antes de que no, llegara? no. Como tipo Maximá. Está bien. Jugó en el Newcastle. ¿Y qué Porque tanta no, referencia ya una teníamos? vez que vienen no se adaptan y el fútbol mexicano no es fácil. Pero tú ves los resultados y comparas a otros equipos que han gastado el doble que el América y no han tenido ni siquiera un 10% de los títulos que tiene América. Y entonces dime si Pero, las Paco, contrataciones no Pero el funcionaron. tema pasa contratar por contratar. Nada más esa frase. Es eso lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo, Diony. En todo lo demás estoy de acuerdo contigo. Que sea contratar por contratar, pues no, porque hay gente capaz, preparada, que tiene años en el fútbol y que ha hecho una buena gestión. Pero de esta lista que tú dices que abarca ya muchos años, yo la acotaría a los más recientes, porque dice Paco, si alguien contrata bien el fútbol mexicano es el América. Uy, porque ¿Quién Toluca, contrata espérame, mejor? Toluca trajo a Paulinho, entonces no le Sí. estamos dando su lugar a Toluca. Ahora. Vamos con los recientes. Alexis Domínguez, Violante, Dilrosum, Mené, Kevin Álvarez. Sí, Gutiérrez. No, Gutiérrez. Alexis Gutiérrez. No, Kevin Álvarez. Jeremy Menez ya se fue hace... no funciona. Jeremy Menez se fue hace 3 años, por pero favor. yo no hablé de 8 años. Jeremy Mené, yo te hablé de los últimos. De los últimos. Pero ¿quién de los contrata últimos. mejor que América? Cuando dice- Dilrosu, Maximá. Claro, contrata mejor que Dilrosu, América? Maximar, Violante, o sea, ¿Quién contrata mejor que América? Pero le estamos... ¿Toluca? Discúlpenme. Toluca hace un año, hace 2 años. ver, No, discúlpenme, estamos rascando un tema que es irrelevante. Estamos, a ver, señalando un equipo que porque pretende contratar y que esas contrataciones no funcionen, no es exclusivo del América. Todos los equipos, los 18 equipos Pero de la nadie Liga dijo que Mexicana sea exclusivo del América. tienen esa deficiencia porque es lógico, es capital humano, es contratar algo que por currículum llega, jugarás en el extranjero, como los extranjeros, que llegas con un plantel, tuvieron buenos años, llegas menor de 30 años, tienes buenos números y pueden que funcionen aquí en México, pero a veces resulta que no. Sí. Simplemente aquí en la mesa las contrataciones y puede que funcione y no Sí, funcione. sí, Así es la cierto. vida. Te agrego nada más de Así es la Toluca. vida. De Toluca, a partir de que llegó San Román Sí, y Francisco sí. Zúñiga. Porque antes, ¿se acuerdan de Maidana? ¿Se acuerdan Chino de Maidana, sí. No, bueno, ¿se acuerdan de por eso, jugadores? lo que dice Denny, 10 Madrid de técnico. 10 argentinos que llegaron Pero y cuando- no consiguieron absolutamente nada. pero cuando Claro. dice Beto, el América sigue siendo un plantel muy poderoso, ¿dijiste algo así? Sí. Sí, Pues. pero ya no lo compares contra Tigres, contra Toluca, contra Monterrey, contra el que tú quieras, Cruz Azul,
que no está hoy América contra ellos, honestamente, en cuanto a su nómina. Contra el mismo América, porque cuando América iba por el bicampeonato decíamos todos, el gran candidato es América. Y cuando América peleaba por el tricampeonato decíamos todos, el gran candidato es el América. ¿Sí? Hoy no está dentro de los primeros tres. Porque hay ciclos que se terminan. Hay ciclos que se terminan. Fíjate, hoy es Brian. ¿No es candidato? ¿América no es candidato? No. Por encima de Cruz Azul, por encima de Toluca, por encima de Tigres. Abajo de Toluca, igual que Tigres, ¿no? ¿Y Cruz Azul? Quiero ver a Cruz Azul. No, Cruz Azul estaba... Quiero ver a Cruz Azul. Pero Adal, quiero ver a Cruz Azul. Yo dije que hay ciclos que se terminan porque tú dijiste la referencia después del tricampeonato y que buscaron el tetracampeonato. 2025 no funcionó y ahora 2026 se está reforzando con lo que tú quieras. Veiga, brasileño, que puede cargar con el equipo. Ahora se puede meter en la conversación si resulta en el capital humano en el caso del brasileño, que tiene que adaptarse, que no me gusta, pero tiene que jugar y demostrar. Si no está Brian Rodríguez, ¿quién podría tomar su lugar hoy en América? ¿Qué les gusta? ¿Violante? Sí. En algún momento América, con estos mismos directivos, en esa posición tenía, por encima de Brian, tenía a Quiñones y tenía Cabecita. Mi punto es que en América se hacen las cosas bien, sí. Que no siempre funcionan los fichajes, no nada más en América, en todos los equipos. Pero hoy América es más débil comparado con el mismo América. Estamos exagerando bastante. El arranque de la jornada 5 no solo nos pone partidos interesantes sobre la mesa, también nos obliga a mirar con lupa el momento real de los equipos grandes. A separar la narrativa del análisis y a entender que lo que está pasando ahora es consecuencia directa de decisiones que se tomaron meses atrás. El fútbol mexicano no se explica por lo que ocurrió un viernes o un sábado, se explica por procesos, por planeación o por la falta de ella. Y esta semana es un reflejo perfecto de eso. América llega a este punto con una sensación extraña, una mezcla de confianza institucional y preocupación deportiva. En Copa sabían desde hace tiempo que la salida de Álvaro Fidalgo era una posibilidad real. No fue una sorpresa de último momento. Se prepararon mentalmente para perder a un referente, a un futbolista que ordenaba, que daba sentido, que equilibraba. El problema no es haberlo perdido, el problema es cómo se responde a esa pérdida. Y ahí es donde empiezan las dudas, porque cuando escuchas a Cristian Borja hablar, cuando escuchas ese discurso de esto es América, hay que avanzar, hay que revertir, entiendes que el vestidor intenta convencerse a sí mismo. No es un mal mensaje. Es el mensaje lógico de un club grande. Pero el mensaje no siempre alcanza si la realidad del plantel no acompaña. América hoy tiene un once inicial muy competitivo, eso nadie lo discute, pero el gran problema está detrás, en la banca, en las opciones, en la profundidad y en una liga que se juega a doble jornada. Con viajes, con desgaste, con lesiones inevitables, la profundidad no es un lujo, es una obligación. Ahí es donde América queda expuesto. Salieron jugadores, se fueron salarios altos, se liberó espacio financiero. Pero ese espacio todavía no se traduce en soluciones deportivas claras. El reloj corre, el mercado se cierra y las negociaciones no terminan de cuajar. Rafael Vega parece como la gran apuesta. Es un futbolista de calidad, con recorrido, con talento probado en Brasil. Pedido expresamente por Jardín. Nadie puede decir que es un mal fichaje, pero el error sería pensar que un solo jugador puede resolver todo. El fútbol moderno no funciona así. Vigue puede potenciar al equipo, puede ordenar el ataque, puede generar juego, pero necesita contexto, necesita socios. Necesita un entorno estable. Y ahí cerca la comparación inevitable con el caso de San Maximin. Una comparación que sirve como advertencia. No porque los perfiles sean iguales, sino porque demuestra que el talento por sí solo no basta. San Maximin llegó como bomba mediática, como espectáculo, como ilusión. Y terminó siendo un fiasco. No por falta de calidad, sino por falta de compromiso, de disciplina, de actitud. América cumplió como institución, pagó, respaldó, esperó. El que falló fue el jugador. Ese episodio deja una lección clara: no todo lo caro es bueno, no todo lo mediático funciona y no todo lo que deslumbra en YouTube rinde en la cancha. El fútbol mexicano, y América en particular, no puede darse el lujo de repetir errores de ese tipo. Por eso, cada refuerzo tiene que ser analizado más allá del nombre, más allá del currículum, más allá del impacto en redes. Mientras tanto, del otro lado, Guadalajara vive una realidad completamente distinta. Chivas llega a la jornada 5 como líder general, con paso perfecto, 4 victorias. Buen funcionamiento y una sensación de estabilidad que hace tiempo no se veía. Podría parecer que la mesa está servida para la quinta victoria, pero ahí aparece la voz más sensata de todas. La del propio Gabriel Milito. Milito no compra el discurso triunfalista, no se deja llevar por la euforia. Reconoce el buen arranque, reconoce el rendimiento, pero insiste en que hay cosas por mejorar.
Y ese mensaje es clave porque habla de un entrenador que entiende que el torneo es largo. Que lo más difícil no es empezar bien, sino sostenerse. Cuando llegan los partidos duros, cuando el calendario aprieta y cuando el margen de error será lo más llamativo de este Guadalajara, no es solo que gane, es como gana. Tiene un once base muy claro, jugadores que entienden perfectamente su rol y, quizá lo más importante, futbolistas que entran desde la banca y no desentonan. Eso no es casualidad, eso es trabajo. Planeación y coherencia. El caso de Brian Gutiérrez es un ejemplo perfecto. Llega y parece que lleva años jugando en el equipo. No hay periodo de adaptación visible, no hay confusión, no hay desajustes. Eso no ocurre por arte de magia. Ocurre porque hay un estudio previo del jugador, de su perfil futbolístico, pero también de su perfil humano. En Chivas no solo analizan cómo juega alguien, analizan cómo vive, cómo se comporta. Cómo se integran. Milito habla de un solo comportamiento, de vivir el fútbol 24 de julio de 1936-5, dentro y fuera de la cancha. Y ese mensaje ha calado. Se ve en las transiciones, se ve en las coberturas, se ve en cómo un jugador suple a otro sin que el sistema se rompa. Cuando sube el lateral, alguien cubre. Cuando falta uno, otro entiende el espacio. Eso es equipo. Y aquí aparece una pregunta, incómoda pero necesaria, ¿por qué en América la presión recae casi siempre en el refuerzo nuevo y en Chivas recae en el grupo? La respuesta no es solo el dinero, es la expectativa. En América, cada fichaje llega con la etiqueta de salvador, de bomba, de solución inmediata. En Chivas, el fichaje llega como una pieza más del engranaje. Eso no significa que uno esté bien y el otro mal. Significa que son modelos distintos. El problema es que el modelo de América exige resultados inmediatos, mientras que el de Chivas apuesta por continuidad. Y en torneos cortos, ambos pueden funcionar, pero también ambos tienen riesgos. Volviendo a América, la situación con el Búfalo Aguirre es otro síntoma de la falta de claridad. Parecía que su salida estaba encaminada, no entrenaba, no viajaba, no jugaba. De repente, entrena con el grupo. ¿Qué pasó? Pasó que no hay un reemplazo claro. Que no hay una negociación avanzada por un 9 y que Jardín no está dispuesto a quedarse sin opciones. Eso habla de improvisación, de decisiones que se toman sobre la marcha. Y aquí no se trata de señalar culpables. Se trata de entender el contexto. América no planeó la salida del Búfalo porque no estaba en el plan original. La oferta apareció, era buena, pero el mercado no respondió como se esperaba. Y ahora el tiempo juega en contra. Esa es la diferencia entre planear y reaccionar. Mientras tanto, Monterrey se prepara para un partido clave con el debut de Uros Rejavic. Un delantero que conoce la liga, que viene con ritmo y que llega para asumir una responsabilidad pesada tras la salida de Berterame. Dominic Torrent sigue sin repetir alineación, sigue buscando, sigue ajustando. Eso puede ser una fortaleza o una debilidad. Dependiendo de los resultados, Rayados tiene material. Tiene opciones, pero todavía no encuentra una base sólida. Y eso, a estas alturas del torneo, empieza a ser un tema. Porque la estabilidad no se construye solo con entrenamientos, se construye con repeticiones, con continuidad, con confianza en un once. Pumas, por su parte, sigue viviendo en esa línea, delgada entre el respaldo y la duda. En Liga no va mal, pero el golpe en CONCACAF dejó secuelas. Los rumores crecen, los pasillos hablan, los planes alternativos existen. Siboldi lo dijo con claridad, no hay acercamientos. Hay códigos, pero también es una realidad que los clubes grandes siempre tienen un plan B, C y D. Así funciona este negocio y en medio de todo esto, aparece la selección mexicana, aparece el nombre de Álvaro Fidalgo, aparece la confirmación de que puede vestir la camiseta tricolor. Una gran noticia para él, una buena noticia para el fútbol mexicano, pero también un reflejo de algo más profundo. La necesidad de talento creativo. La falta de perfiles similares formados localmente. El fútbol mexicano vive constantemente entre dos aguas, quiere competir internacionalmente, quiere formar jugadores, pero al mismo tiempo vive obsesionado con ganar cada 6 meses. Y esa obsesión muchas veces va en contra de la paciencia que necesita cualquier proceso. Por eso este momento del torneo es tan revelador, porque nos muestra quién planeó, quién improvisó, quién apostó por el grupo y quién apostó por el nombre. Nos muestra quién tiene bases sólidas y quién depende de que todo salga perfecto. Nada está definido todavía. Es apenas la jornada 5. Falta muchísimo. Vendrán lesiones, sanciones, rachas, polémicas. Lo que hoy parece claro puede cambiar en 2 semanas. Pero lo que no cambia es la sensación de que los equipos que mejor trabajan fuera de la cancha suelen tener más herramientas dentro de ella. Y ahí está la gran lección. El fútbol no se gana solo con talento, se gana con estructura, con coherencia y con responsabilidad compartida.
no con un salvador, sino con un equipo. Y mientras algunos clubes parecen entenderlo mejor que otros, la cancha, como siempre, será la que tenga la última palabra, y cuando decimos que la cancha tendrá la última palabra, no es una frase hecha, es una realidad que se repite torneo tras torneo en el fútbol mexicano. Porque puedes tener el mejor discurso, la mejor conferencia de prensa, el mejor análisis previo, pero al final son 11 contra 11, 90 minutos. Decisiones bajo presión y errores humanos los que terminan marcando el rumbo. Y ahí es donde los proyectos bien trabajados suelen tener una pequeña ventaja, no porque sean perfectos, sino porque están mejor preparados para el caos. América, por ejemplo, vive en ese caos permanente que genera su propia grandeza. Todo se magnifica. Un entrenamiento se vuelve noticia, un gesto se interpreta como señal. Una ausencia genera especulación. Eso desgasta, no solo al jugador nuevo, también al que lleva años en el club. Por eso es tan importante que la responsabilidad no recaiga solo en Vega, ni en el siguiente refuerzo que pueda llegar de último momento. América necesita que su columna vertebral responda. Que los jugadores que ya están asuman el peso del equipo y entiendan que el escudo no se defiende con nombres, se defiende con rendimiento. Ahí entra el tema de jugadores como Alexis Gutiérrez, el Chiquito Sánchez. Incluso los veteranos que muchas veces son señalados. No se trata de culpar, se trata de exigir acorde al rol y al salario. En un club como América no hay lugar para la comodidad. El que juega tiene que marcar diferencia. El que entra de cambio tiene que cambiar el partido, el que no juega tiene que empujar desde fuera. Eso es competir en serio. En Chivas, en cambio, el discurso es otro. No porque la exigencia sea menor, sino porque la exigencia se reparte. Milito no señala públicamente. No carga el peso en un solo nombre. Habla de grupo, de funcionamiento, de hábitos. Y eso genera una sensación distinta en el vestidor. El jugador sabe que, si entra y cumple, se queda. Y si no, hay otro listo para tomar su lugar. Esa competencia interna sana es oro puro, por eso vemos casos como el de Dani Aguirre, que entra por una lesión y ya no suelta el puesto. No porque el otro sea malo, sino porque el rendimiento manda, y eso eleva el nivel de todos. Nadie se siente intocable, pero nadie se siente sentenciado. Esa es una de las claves del buen momento de Guadalajara. Claro, falta la prueba grande. Falta ver a Chivas contra América, contra Cruz Azul, contra Toluca. Falta ver cómo responde cuando no domina, cuando tiene que remar desde atrás. Cuando el rival le quita la pelota. Pero lo que ha mostrado hasta ahora no es casualidad. Es producto de una idea clara y de una planeación que viene de tiempo atrás Toluca. En ese sentido, también aparece como un equipo adelantado. No necesita correr contra el reloj del mercado, no necesita improvisar. Ya hizo su trabajo. Ahora se dedica a ajustar detalles, a pulir funcionamiento. Administrar cargas. Eso le permite enfocarse en lo deportivo, sin el ruido de las negociaciones, de último minuto. Y esa tranquilidad, aunque no se vea, pesa. Tigres sigue siendo ese equipo incómodo que muchos no ponen como favorito absoluto, pero que siempre está ahí. Su fortaleza está en la experiencia, en la memoria colectiva de finales jugadas, de partidos cerrados, de momentos límite. Puede no ser espectacular, pero sabe competir. Y cuando el torneo entra en su fase más dura, eso vale mucho en Monterrey. Por su parte, tiene una deuda consigo mismo. Tiene todo para ser protagonista permanente, pero le cuesta encontrar continuidad. Torrent busca, mueve, prueba. El debut de Ječavík genera expectativa. Pero también presión. No es fácil llegar a Rayados y asumir de inmediato el rol de goleador. El margen de adaptación es mínimo. Ahí veremos si el proyecto está listo o si todavía necesita tiempo. Pumas sigue caminando sobre la cuerda floja. No es un desastre, pero tampoco es convincente. Y en un club con tanta historia, eso basta para generar ruido. El tema no es solo Efraín Juárez, el tema es la expectativa. Pumas quiere competir, pero no siempre tiene las herramientas para hacerlo al mismo nivel que otros grandes, y esa contradicción se refleja en cada debate. Y luego está Cruz Azul, siempre presente en la conversación, aunque muchas veces desde la duda. Refuerzos que generan preguntas, salidas difíciles de explicar, una sensación constante de que algo puede romperse en cualquier momento. Aún así, es un equipo que nadie quiere enfrentar si se ordena, si encuentra confianza y si logra estabilidad. El problema es sostenerla. Todo esto nos lleva a entender que el fútbol mexicano no es solo una competencia deportiva, es un espejo de cómo se toman decisiones bajo presión. Algunos clubes apuestan por estructura, otros por impacto inmediato. Algunos confían en procesos, otros viven de golpes de efecto. Y todos conviven en la misma liga, bajo las mismas reglas. Con las mismas exigencias, la jornada 5 es solo una estación más en este camino largo y desgastante. No define campeones, pero sí empieza a mostrar tendencias.
Muestra quién llega mejor trabajado, quién todavía busca respuestas, quién vive del impulso y quién de la planificación. Y esas diferencias, aunque hoy parezcan pequeñas, se agrandan con el paso de las semanas. Por eso, más allá de quién gane este fin de semana, lo importante será observar cómo gana, cómo pierde y cómo reacciona, porque ahí está la verdadera medida de la competitividad, no en el marcador aislado, sino en la capacidad de sostener una idea cuando el contexto se vuelve adverso. El fútbol mexicano seguirá generando debates, seguirá provocando discusiones encendidas y seguirá obligándonos a cambiar de opinión. Así es su naturaleza. Pero si algo queda claro en este punto del torneo es que los equipos que mejor se conocen a sí mismos, los que tienen claro quiénes son y a qué juegan, suelen estar un paso adelante, y ese paso, en una liga tan pareja, puede ser la diferencia entre quedarse en el camino y llegar hasta el final. Y llegar hasta el final no es solo una cuestión de talento o de presupuesto, es una cuestión de convicción. Convicción para sostener una idea cuando el entorno aprieta, cuando la crítica se vuelve ruido y cuando el resultado no acompaña. En ese punto es donde muchos proyectos se quedan porque no estaban pensados para resistir, solo para brillar rápido. Y el fútbol mexicano está lleno de ejemplos de eso. América, por ejemplo, sabe perfectamente lo que es vivir bajo ese reflector permanente, sabe lo que es ganar títulos y sabe lo que es que cualquier tropiezo se convierta en crisis. Por eso este momento es tan delicado. No porque el equipo esté mal, sino porque está en transición. Y las transiciones, en clubes grandes, casi nunca se toleran. Se exige que el cambio sea invisible, que el rendimiento no baje, que el espectáculo continúe. Eso no siempre es posible. La salida de Fidalgo no solo deja un hueco futbolístico, deja un hueco emocional. Era un jugador que entendía el ADN del equipo, que ordenaba, que daba pausa. Reemplazar eso no es sencillo. Vigue puede aportar cosas distintas, puede incluso elevar el nivel en ciertos aspectos. Pero necesita tiempo y respaldo. Y ese respaldo no puede ser solo discursivo, tiene que verse en la cancha, en los movimientos, en la estructura que lo arrope. Si América logra reconstruir ese equilibrio, volverá a ser temible. Si no, sufrirá. No hay punto medio. Porque su estilo, su historia y su exigencia no le permiten especular demasiado. Tiene que ir al frente, tiene que proponer. Tiene que asumir riesgos. Y asumir riesgos sin es peligroso. En contraste, Chivas parece haber construido una red sólida. No depende de un solo jugador, no depende de una sola variante. Tiene automatismos, tiene confianza colectiva y tiene una idea clara. Eso no lo hace invencible, pero sí competitivo. Y en una liga tan pareja, ser competitivo de manera constante es una gran ventaja. El reto para Guadalajara será mantener esa humildad que muestra Milito. No creerse más de lo que es, no adelantarse en el discurso. No dejarse llevar por la euforia, porque el calendario no perdona y los rivales fuertes están por venir. Ahí se verá si este equipo está listo para dar un paso más o si todavía está en construcción. Toluca, mientras tanto, observa todo desde una posición privilegiada. Sin tanto ruido, sin tanta presión mediática, trabaja. Y eso, en el fútbol mexicano, es casi un lujo. Tener margen para equivocarse, para ajustar, para crecer, sin que cada decisión se convierta en debate nacional. Esa calma puede ser su mayor fortaleza. Tigres sigue fiel a su estilo. No necesita convencer a nadie, solo necesita competir. Su objetivo no es ganar la jornada 5. Es llegar fuerte a la liguilla. Todo lo demás es accesorio. Y esa mentalidad, aunque no siempre guste, ha demostrado ser efectiva en Monterrey. Sigue buscando respuestas. Tiene piezas, tiene variantes, pero le falta continuidad. El debut de un delantero siempre genera ilusión, pero también presión. El margen para fallar es pequeño. Veremos si Jejavic logra encajar rápido o si el equipo necesita más tiempo. Del que el torneo permite, Pumas y Cruz Azul representan, cada uno a su manera, la fragilidad de los proyectos que no terminan de consolidarse. No están lejos, no están perdidos, pero tampoco transmiten certeza. Y en un torneo corto, la certeza es clave. Cuando llega el momento decisivo, el equipo que duda suele perder. Todo esto ocurre mientras la liga avanza, mientras los partidos se acumulan y mientras el desgaste empieza a hacerse sentir. A partir de ahora, cada jornada pesa un poco más. Cada error cuesta un poco más y cada acierto vale el doble. Y ahí es donde la preparación mental se vuelve tan importante como la física. Porque no todos los planteles reaccionan igual a la presión. Algunos se encogen, otros se crecen. Algunos se fragmentan, otros se unen. Y esa reacción no se improvisa, se construye con trabajo previo, con liderazgo y con claridad en el mensaje. El fútbol mexicano está en un punto interesante. Hay proyectos distintos. Hay estilos contrapuestos, hay equipos que apuestan por la estabilidad y otros por el golpe inmediato.
Y todos conviven en el mismo escenario, buscando el mismo objetivo. Eso genera fricción, genera debate y genera historias que todavía no tienen final. Historias que apenas están escribiendo sus primeros capítulos. Porque aunque la narrativa ya está en marcha, todavía falta lo más importante. Falta ver quién resiste, quién aprende, quién